Bien, acá estamos de regreso esperando la columna de Damian Jakubowicz, quien nos va a hablar sobre el silencio comunicacional de Occidente frente al golpe de Estado de Egipto. Con ese título seguro que nos dan ganas de escucharlo. Pero antes de escucharlo, vamos a escuchar la respuesta de Diana Amra frente a la pregunta que le dejó Marcelo en el bloque anterior. Diana, pero Marcelo, recordadle la pregunta, por favor. Si el tema era si el bloque occidental y cristiano dejó de ser cristiano. Después, pensándolo un poquito mejor, en realidad podemos hablar de catolicismo y distintos matices dentro del cristianismo. Exactamente. No solamente cuando yo hablo de cristiano me refiero al mundo católico, pero también al mundo protestante, que es sumamente amplio. En el caso de América Latina en particular, lo que podemos venir viendo, sobre todo desde la década, fines de la década de los 60, comienzos de los 70, es un decrecimiento muy importante de los feligreses católicos que se vuelcan sobre todo a estas otras iglesias protestantes, podríamos calificarla en términos generales, iglesias electrónicas que fueron surgiendo sobre todo en la década de los 70, que después fueron copando, en el caso de la Argentina... ¿Con la CIA detrás? Claro, y los distintos cines que existían en nuestra ciudad fueron siendo copados por estas iglesias de este carácter. En algunos casos, sí, con la CIA detrás, obviamente, porque también operan, como sucedió en el caso del golpe de Estado en Brasil a Dilma Rousseff, una cantidad importante de los integrantes de ese Congreso que votaron en favor de la destitución de Dilma son representantes de estas iglesias protestantes que vienen creciendo en América Latina y que van a tener no solamente el poder espiritual, sino también, como planteaba Walter con anterioridad, van a estar solventadas económicamente muchas veces por estas grandes corporaciones. Y en lo que referías al tema del Papa, no es casual que la Iglesia Católica, ante este decrecimiento de los feligreses, porque en definitiva con las propuestas que tiene muchas veces no puede dar respuesta a los problemas sociales que se van planteando en América Latina, y tenemos también dentro de la Iglesia Católica algunos sectores que van a estar acompañando todos estos procesos de derechización, pero también tenemos otros sectores de la Iglesia Católica que siguen siendo los curas de barrio, los del tercer mundo, los de la teología de la liberación, que están en otra línea, pero en definitiva, digamos, no es casual que exista hoy en día un Papa latinoamericano. Es decir, tiene que ver con todo esto que venimos conversando, de cómo dar, en definitiva, respuesta a problemáticas que se van a suscitar, que se están suscitando, pero que también se van a incrementar en el tercer mundo. Dame, ahora sí te escuchamos. Muy bien, vamos a hablar del golpe que hubo en Egipto para mostrar que los cepos mediáticos a los golpes de Estado no es una exclusividad solamente de América Latina, sino que se da en Medio Oriente también en este caso y en países tan importantes como Egipto. Si vamos al slide número 1 que trajimos para hablar un poquito de la importancia que tiene Egipto a nivel geopolítico, país con más cantidad de musulmanes en Medio Oriente, 90 millones, le sigue Irán recién ahí con 80 millones, un país súper importante, es el país tapón fronterizo entre África y Medio Oriente, y además tiene desde fines del siglo XIX el canal de Suez, que permite, ahí pueden ver en el mapa, cuando se lleva el petróleo con el canal y sin el canal de Suez, es una diferencia de 10.000 kilómetros. Eran 20.000 kilómetros sin el canal de Suez y ahora son 10.000 kilómetros. Súper importante. Entonces, históricamente, Egipto fue un país clave para las potencias occidentales. Si vamos al siguiente slide, lo vemos a este señor, que fue presidente de Egipto de 1981 a 2011, un presidente como estamos acostumbrados nosotros, los coroneles que teníamos, que se eternizaban en los poderes. Este señor, que se llama Hosni Mubarak, estuvo 30 años en el poder sin que Occidente diga nada acerca ni de la democracia, ni de la necesidad de derrotar a nivel democrático. Este señor era un títere, un muñeco que tenía Occidente,
Pero antes de hablar de lo que pasó, es importante ir, cuando vayamos al siguiente slide, a hablar de la casta militar que tiene Egipto desde 1952, cuando se produce un golpe militar en Egipto, los militares suben al poder y a partir de ahí empiezan a acumular y a formar lo que se llama un Estado. Dentro del Estado, el ejército egipcio es el mayor de todo Medio Oriente, 1 millón de soldados. Escuchen esto, maneja el 50% de la economía de Egipto. Y recibe, Egipto, después de Israel, es el país que más recibe ayuda militar en el mundo por parte de los Estados Unidos, con casi 1.500 millones de dólares anuales. Israel lo duplica. Entonces, con este parámetro, vamos a lo que pasó. Hablábamos de que teníamos un presidente Mubarak durante 30 años y, como en América Latina le llega el otoño a los patriarcas, acá llegó la primavera árabe, un error en la Matrix, que se inmola una persona en Túnez y se empieza a dar un efecto de contagio en todos los países de Medio Oriente. Cae Mubarak, entonces Occidente se encuentra en la obligación de cumplir con lo que venía diciendo, se arman las elecciones, vamos al siguiente slide, y llega al poder este señor, Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, una cofradía fundada en 1928, gana las elecciones y empieza a armar un despelote geopolítico a nivel interno, porque empieza a pelearse, imagínense, con Israel, a tratar de tizar lazos con Irán y además empieza, digamos, a revolver y a meterse en los negocios de las Fuerzas Armadas. Entonces, un poco parecido a lo que viene pasando en algunos países latinoamericanos, los militares ven, o sea, el poder económico ve que esta persona empieza a jugar con sus intereses y empieza a haber boicot de luz, de gas, de agua, de la salud. La gente se empieza, obviamente, a sulfurar, empiezan a haber manifestaciones, los militares apoyan las manifestaciones, cae este señor, vamos al siguiente slide, aparece este señor, que es Abdel Fattah al-Sisi, uno de los militares, gana unas elecciones con el 96% de los votos, imagínense lo democrático de eso, y a partir de ahí, vamos al siguiente slide, empieza una represión feroz, pero feroz. En el mismo verano del 2013 se matan 1.400 militantes de pro-Morsi, de los Hermanos Musulmanes, encarcelan 14.000 militantes. ¿Sí? Para el año 2015, las ONG de Egipcio consideran que desaparecieron, acuérdense ese término, desaparecidos, que nosotros lo conocemos, 1.840 personas, y Amnesty International calcula que en el 2015 hay 40.000 presos políticos en Egipto, y ahora nos preguntamos qué pasó con Occidente. No nos enteramos casi nunca de lo que pasaba ahí. Ahí está el gran cepo mediático, y también nos podemos preguntar qué pasó en América Latina, porque tampoco se escucharon muchas voces clamando contra este golpe. Esto ha sido todo, Ivonne. Bastante fuerte, indudablemente. Muchísimas gracias, Damián. Tu parecer, Walter. Quería acotar una cosa como para traerlo al contexto latinoamericano. Cuán similar son los procesos, más allá de las castas militares, algunas particularidades, ¿no? La forma en que se atacó a la población para primero conseguir ese enojo popular, como se lo condujo después hacia donde quería. Esos son procesos muy parecidos a los que vemos más crudamente en Venezuela, pero que pudimos verlo en la Argentina, lo podemos ver en Brasil. Hay primero un boicot hacia la economía, hacia la forma de vida normal, común que tiene la gente, y a partir de eso ese descontento se canaliza. Sí, primero, sí, para aportar, la caída del 2011, de ese presidente que venía desde el 83, asume como presidente luego de la caída de los dos grandes generales del panarabismo, del gran proyecto nacional que tenía que ver con el movimiento no alineado, ¿no? Los dos grandes proyectos que vinculaban Egipto, Irak y Siria dentro del movimiento no alineado, que fueron asesinados. Por lo tanto, el triunfador era un hombre muy cercano al Pentágono y al complejo industrial militar.
la caída en el 2011 y el ascenso de la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes, tienen un financiamiento desde Qatar, desde Londres, la otra City financiera. Ahí se produce un juego de tensiones dentro del bloque financiero entre el neoliberalismo financiero y ese conservadurismo financiero, y emerge al-Sisi recuperando banderas del viejo nacionalismo estratégico que incluso ubica a Egipto equidistante de los dos grandes jugadores financieros y retomando vínculos con Rusia, que le permite devolver el desarrollo de la base militar que tenía, además de la de Siria, ahora de nuevo, dándole de nuevo un grado de libertad a Egipto de gran jugador estratégico que va a retomar, digamos, su lugar de actor, de mediano volumen, porque no tiene el peso de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, una ni de Gran potencia Bretaña. regional. Potencias regionales, me parece también. Ahora, el fenómeno mediático, porque lo que se habló mucho en su momento de las primaveras árabes fue eso. Es más, se especuló en algún momento con que la respuesta del neoliberalismo a los procesos populares latinoamericanos iba a ser una primavera latinoamericana. ¿Eso cómo vos lo ves? Como se planteaba en el primer informe, lo que hay es mucha gente que nos está estudiando como sociedades. Podríamos hablar del surgimiento histórico de la antropología, que surge a fines del siglo XIX como una ciencia, pero es una ciencia para la dominación. Es decir, esos relatos que nosotros muchas veces leemos en la escuela y que llamamos relatos de viajeros, esos no eran viajeros, eran justamente agentes de los distintos imperios de turno que iban a estudiar el África, ¿no? Tenemos series, Tarzán muestra, por ejemplo, cómo existen esos viajeros. Van a estudiar a nuestros pueblos para ver de qué manera se los puede controlar socialmente, de qué manera se pueden obtener los recursos naturales que existen en esos lugares, de qué manera se puede obtener también mano de obra necesaria para la producción. Y hay un modelo latinoamericano. Y esos son procesos, digamos, tomo el tema de la antropología, pero son procesos que no han finalizado, porque en términos generales, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde estos distintos lugares de poder en el mundo, lo que hay es un sinnúmero de especialistas que están viéndonos, ¿sí? Que incluso se instalan en nuestros propios países, conviven con nosotros para ver de qué manera poder controlarnos mejor. Y hay teóricos que trabajan permanentemente en ese sentido. Perdón, Fíjense que, por ejemplo, termino con esta idea, mira, fíjense que en la década de los 80 hubo un grupo perteneciente en parte al Departamento de Estado, perteneciente en parte a estas grandes corporaciones, que estuvo estudiándonos y que nos dedicó varios documentos, los llamados documentos de Santa Fe. Voy a dar un caso en particular. Noriega, ¿sí? El presidente de Panamá, que es secuestrado por las fuerzas operativas de los Estados Unidos en el año 1989, esa operación ya estaba predicha en estos documentos de Santa Fe. Es decir, Noriega era un problema, lo que Carter había generado en términos de ese tratado que había firmado con Torrijos para la entrega del Canal de Panamá en el año 1989, todavía no tenía que cumplirse. Y bueno, ¿y de qué manera entonces poder saldar esa situación? Bueno, acusándolo de narcotraficante, ¿no? Secuestrándolo, interviniendo militarmente en Panamá y llevándolo a los Estados Unidos para que fuera juzgado y preso. Ese tipo de operaciones están todavía absolutamente vigentes y hay un teórico, sobre todo, de estas primaveras y de estos golpes de Estado suaves, que se llama Hen Sharp, ¿sí? Que es una de las personas que viene estructurando, como vos bien decías, Marcelo, todos estos pasos que tienen que cumplirse hasta llegar al derrocamiento
de estos gobiernos populares. Impresionante, Marce, impresionante, pero el problema es que no tenemos tiempo, o sea, no nos da tiempo para más un ida y vuelta. Lo que pasa es que cada tema es todo un Sí. tema. No, ¿no? lo que pasa O es que sea, yo creo que inclusive es interesante esto, porque no solo tenemos hoy exploradores, hay mucha gente que opina que tenemos gente nuestra que trabaja haciéndole ese trabajo de investigación en centros de estudio, o sea, Y con de- nuestra vieja costumbre de ponernos en contra de todo el mundo porque nunca sumamos amigos con estos comentarios, pero es la realidad. Creo que tenemos internamente muchos grupos que trabajan para ellos. Los topos. O estoy equivocado. Bueno, y después... Muchos topos ignorantes en realidad. Lo hacen de buena fe, pero están recolectando información para que se use en contra de nosotros. Y además hay una Cortito, Walter, realidad. Una realidad es la nueva situación de estas corporaciones transnacionales ha generado una nueva clase media de profesionales y técnicos que hoy pesa casi un 35% en la población mundial. Y las plataformas móviles, eso que llamamos celulares, lo menos que tienen es de celulares y lo que más tienen son de plataformas móviles de comunicación que ha generado, porque el sujeto de la primavera árabe es esta clase media profesional asociada a las nuevas redes financieras globales, que tiene otro estatus, otro espíritu en términos de ascenso social en esas líneas de doctorados y esas carreras de profesionalización asociadas a estas plataformas. Entonces, ahí viene la discusión sobre quién controla la fibra óptica y los motores de búsqueda de información. Bueno, impresionante, la verdad, un bloque espectacular, con ganas de seguir hablando, así que bueno, no se vaya, el único que se nos va a ir lamentablemente es Damián, pero ustedes quédense por ahí, no se vayan porque en un ratito ya volvemos con la última parte.